Bueno, hola a todos, muy buenos días, bienvenidos, gracias por esta pequeña espera. Ya va a estar con nosotros Erika para que le demos inicio a nuestro webinar. Como veían hace unos minutos, veían el nombre de hoy de nuestro webinar, así que no siendo más, vamos a dar inicio. Creo que algunos tienen preguntas que no me conocían. Así que bueno, yo les cuento, mi nombre es Andrea Barrera, yo soy consultora en Cero y hoy vamos a estar con esos métodos de análisis de riesgos con Erika Benítez. Erika es financista y relacionista internacional, tiene más de 10 años de experiencia en la implementación y consultoría en temas de gestión de riesgos, tanto operativos, de seguros, de lavados, control interno y gobierno corporativo en empresas del sector asegurador y reasegurador, también en bancos, en cooperativas, en financieras, giros, apuestas y transporte aquí en Colombia. En el año 2015 ya fue oficial de cumplimiento en Llano Bolsa y tiene experiencia en Pragma, con nosotros en Cero desde el 2012 como directora de soporte y consultora en gestión de sistemas de riesgos. También fue capacitadora internacional en ISO 31000 en Panamá y Bolivia. Y actualmente ella es nuestra Sales Manager en Conosur, atendiendo los mercados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Así que no siendo más, le voy a dar la bienvenida y el paso a Erika, que ya está por aquí con nosotros. Así que regálenme un segundo. Por aquí ya está con nosotros. Ya la van a ver ahí en pantalla. Bueno, me dicen buenos días desde Santo Domingo, todo el staff de cumplimiento de Atlántida Seguros, qué rico, bienvenidos, muchísimas gracias, desde República Dominicana, desde el banco Ademi, qué rico a todos, bienvenidos, por aquí ya están viendo a Erika. Erika, ¿cómo estás? Hola Andrea, buenos días, ¿cómo por favor, revisemos que tengas el audio activo. Lo tengo activo. Perfecto, listo. Me confirman todos que están escuchando a Erika, qué pena contigo. Quiero que nos confirmen que estamos ok con el audio para que podamos estar ya tranquilos. Sí, se escucha, ok. Bueno, muchas gracias a todos. Listo, okay. Erika. Entonces, ahora sí, no siento más, te dejo con todos. Bueno, gracias, Andre. Buenos días para todos. Gracias, Andre, por esa presentación. De nuevo yo acá con ustedes acompañándolos en este webinar que teníamos pendiente. Va a ser un webinar un poco dinámico, un poco participativo. Para los que no me conocen, bueno, con la presentación de Andre como que ya quedó, pero pues yo he sido la persona que he venido presentando pues estos webinars. El objetivo de esto, ¿cuál es? El objetivo de este es reforzar, porque muchas de las personas que estamos acá ya como que hemos estado en contacto con los sistemas de gestión de riesgos, entonces acá lo que venimos es a recordar muchas veces esos conceptos que manejamos y de pronto como ya nos volvemos un poco mecánicos, entonces como a recordarlos, como a revisar qué es lo nuevo, cómo lo debemos hacer, y pues a las personas que se están integrando el día de hoy, pues esperamos que les guste. A las que ya han venido de pronto en varios webinars anteriormente, pues nada, bienvenidos y gracias por estar siempre ahí, por estar siempre conectados. Y nada, pues vamos a empezar con el webinar de hoy. Es la continuación. En el anterior vimos algunas técnicas, el de hoy es continuar con esas técnicas, que hay muchísimas, pero quisimos sacar como las más relevantes, las más importantes, las más prácticas. Esto no significa que por ser fáciles son como las que menos se usan o las que no se pueden llegar a usar, pero bueno, ese es el objetivo del día de hoy. Les voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy. Entonces, como ya Andre lo había comentado, pues entonces el objetivo, digamos que el webinar de hoy es continuar viendo cuáles son esos métodos de análisis para la identificación de riesgo de cualquier sistema de gestión de riesgos. Recordemos que tenemos muchísimos sistemas de riesgos, operacional, de lavado, de seguro. Para cualquier sistema de riesgos, esto nos va digamos que a servir. El objetivo, pues, es brindarles a ustedes unas herramientas
prácticas, sencillas, no queremos saturarlos con la super metodología o con la super técnica, porque cuando nosotros iniciamos un sistema de gestión de riesgos, lo hacemos de la manera más básica, lo hacemos de la manera más fácil y podemos llegar. Ya con el tiempo se utilizan métodos estadísticos y eso, pero pues eso ya es cuando tenemos un sistema muchísimo más madurado. En este momento, digamos que lo podemos llegar a manejar de esta manera, y siempre nosotros, digamos que nos fundamentamos en la ISO 31000 y en un anexo, en esta vez que es la 31010, que es la que nos da como todas esas técnicas para nosotros llegar a gestionar riesgos. Bueno, la agenda del día de hoy, que es un riesgo, recordarlo, lo vimos el webinar anterior, pero pues es recordarlo para los que llegaron nuevos. Igual es siempre importante tener como el concepto en nuestra mente, que es un método de análisis, por qué realizar la identificación, y hoy vamos a ver los métodos de análisis preliminar del riesgo, árbol de decisión, lista de chequeo, verificación y entrevistas estructuradas y semiestructuradas. La vez pasada vimos otras como la lluvia de ideas, y esta vez vamos a ver estos, y vamos a hacer un ejercicio práctico, siempre hacemos un ejercicio práctico, pero esta vez como que va a ser más participativo. Bueno, entonces, antes de iniciar, como ya todos sabemos y todos hablábamos, quiero hacer unas preguntas corticas, sencillitas, para saber cómo estamos con el tema de la gestión de riesgos. Y para saber eso, le voy a dar el paso a André, para que André nos colabore con unas pequeñas encuestas en la cual nos va a decir cómo estamos conceptualmente con respecto a un riesgo. ¿Listo? Entonces, André. Claro que sí, Eri. Entonces les voy a compartir, en estos momentos ustedes ya están viendo, tenemos las preguntas en sus pantallas. Entonces la idea es que vamos a ir respondiendo. La primera pregunta es, ¿qué es un riesgo? Y ustedes ahí tienen la opción para votar. Dice, procesos de mejoramiento de controles o posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias o fallas por diferentes factores. O la última es, que respondiendo a qué es un riesgo, es cosa a la que se debe que ocurra otra cosa determinada. Así que porfis, inicien la votación con esta primera pregunta. Simplemente le dan clic ahí en las opciones de respuesta y escojan, seleccionen la que ustedes creen que es la correcta. Luego la segunda, que son los métodos de análisis de riesgo, son técnicas que se emplean para evaluar los riesgos de un proceso o proyecto, reunión de varias personas en donde se exponen ideas o mejora el gobierno corporativo. Y la última pregunta es, ¿por qué se realiza la identificación de riesgos? Para realizar lluvia de ideas, hecho o acontecimiento derivado que resulte inevitable y forzosamente de otro, o mejora el gobierno corporativo. Así que les vamos a dar 2 minuticos completos para que tengamos todas las respuestas. Esto, como nos dijo Eri, nos va a dar como un panorama y un contexto para que miremos cómo estamos en estas definiciones básicas. Ya han votado el 36% de nuestros participantes. Yo acabo de votar. No, tú no vas a votar porque es trampa, no sé. No, pero pues uno también se equivoca, uno no se las sabe todas a veces. Hay 50% de la votación, así que estos últimos 20 segunditos, todos porfis votemos para que miremos cómo estamos en estos conceptos. Muy bien, yo sé que vamos a estar bien. Bueno, hay 76%. Tenemos ya más de 100 personas conectadas, qué rico, gracias a todos por estar aquí presentes una vez más. Ya va el 70%, así que estos últimos 5 segundos para que voten. Y les voy a compartir las respuestas. Los resultados. Listo, creo que tenemos unas respuestas muy acertadas y ahí ya listo, estamos viendo todos los resultados, ahora sí. Bueno, entonces los resultados nos dan que es un riesgo la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias o fallas en los diferentes factores con un 96%, efectivamente esta es la respuesta. ¿Qué son los métodos de análisis de riesgos? El 100% contestaron muy bien y contestaron que son técnicas que se emplean para evaluar los riesgos de un proceso o un proyecto.
Y dice la otra de que por qué hacemos identificación de riesgos con un 75% mejora el gobierno corporativo, un 18% hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y para que suceda otro, y en un 7% para realizar lluvia de ideas. La respuesta acertada era un mejora el gobierno corporativo con un 75%, y bueno, ahora vamos a ver en qué nos confundimos. Estamos súper bien con respecto a las respuestas. La próxima, como que alguno de los que respondieron puede hacer el webinar porque están como bien conceptualmente. Pero bueno, vamos a continuar. Muchas gracias por responder. Y bueno, ¿qué es un riesgo? Efectivamente, el riesgo es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones. Recordemos que estas pérdidas o estas deficiencias se dan por el recurso humano, por el proceso, por la parte tecnológica, por la parte de infraestructura o acontecimientos externos que puedan llegar a ocurrir. Entonces, eso es riesgo, como vimos en la encuesta o en las votaciones, todos lo tenemos súper claro, eso está muy bien. Entonces, ¿qué es un método de análisis? Que también contestaron todos muy bien. Son técnicas que nosotros utilizamos para evaluar un riesgo, ya sea de un proceso o de un proyecto. Recordemos que, digamos que la gestión de riesgos siempre la hacemos a medida de los procesos, siempre tomamos como referencia la parte procedimental, pero también podemos llegar a hacerla un proyecto. Ayudan a tomar decisiones que nos permiten implementar las medidas para la prevención. Recordemos que la gestión de riesgo lo que hace es adelantarnos a que estos acontecimientos nos lleguen a pasar y para así minimizar esas pérdidas o minimizar ese impacto que nosotros vamos a tener. Entonces son métodos, técnicas que nos van a ayudar a hacer esta identificación de riesgo. ¿Cuáles son las técnicas a usar? Siempre me dicen, bueno, ¿cuál es la mejor técnica que yo utilizo? O nos enteramos, mira, en la empresa A ellos utilizan esta metodología y utilizan estadística y utilizan, bueno, estas técnicas. Siempre como que dicen, bueno, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que más me sirve? ¿Cuál es la más acertada para identificar mis riesgos en mi empresa? Esa es como una gran pregunta. Lo único que yo digo es que podemos utilizar varias técnicas. No hay una que uno dice, bueno, esta es y tiene que ser así y por esa es la mejor y esa vamos a obtener mejores resultados. No, acá lo que tenemos que hacer es de acuerdo. Recordemos que todas las empresas, así sean del mismo sector, así sean del mismo rubro, así hagamos lo mismo. Todas las empresas son un mundo distinto. ¿Por qué? Porque trabajan personas y al hacer, tiene una cultura. Entonces, no debemos de llevarnos de lo que está de moda o lo que utilizan, no, simplemente tenemos que venir ensayando cuál es la que a nosotros nos sirve como empresa y venir combinando. No nos va a servir solamente una, nos pueden servir muchísimos métodos, muchísimas técnicas que combinándolas pueden ser de mayor provecho o de menor provecho. Entonces, siempre empezamos como a ensayar cuál es la mejor. Recordemos que hay unas técnicas que nos ayudan con el tema, bueno, a pesar de que digamos que nos van a ayudar con la valoración del riesgo inicial, que es nuestro objetivo, también nos ayudan con la identificación y la valoración de lo que son las causas y las consecuencias. Entonces recordemos que no hay una técnica o no hay un método único. Recordemos que así como el sistema de gestión de riesgo es adaptable, que yo voy a adaptarlo de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a mi empresa, también las técnicas las puedo llegar a adaptar, las puedo llegar a combinar. ¿Listo? ¿Y por qué es importante realizar una identificación de riesgo? Bueno, digamos que las ventajas, bueno, una, mejora el gobierno corporativo, fomenta la gestión proactiva, digamos que cumplir con los requisitos legales. Muchas empresas, digamos que el sector financiero sobre todo, tenemos que llegar a cumplir ciertos requisitos que el ente regulador nos dice, pero nos estamos dando cuenta que no solamente las empresas del sector financiero ya están, bueno, ellas ya llevan digamos que
un largo camino en esto, sino que las empresas del sector real, como le decimos en Colombia, o las empresas industrializadas, o las empresas no financieras, también están empezando a gestionar estos riesgos por buenas prácticas, porque nos ayudan como a evitar, nos ayudan a ser más proactivos. Entonces, esa es una de las maneras en las cuales nosotros hacemos gestión de riesgos, mejora la confianza, minimiza pérdidas, mejora controles, mejora la presentación de informes que tenemos que llegar a hacer, digamos, al ente regulador, establece una base confiable para la toma de decisiones. Recordemos que cuando vamos a tomar una decisión, si nosotros vemos los riesgos, cómo atacarlos, cómo prevenirlos, podemos llegar a tomar una mejor decisión, usar de manera eficiente el recurso humano, mejorar la eficacia y la eficiencia corporativa, aprendizaje organizacional, flexibilidad organizacional, mejorar el desempeño y salud y seguridad digamos que de las empresas como tal, de nuestros empleados, protección ambiental. Entonces, esas son innumerables y podemos seguir, pero pues digamos que estas son como las más importantes de por qué hacer un análisis de riesgos. No sé si hay alguna inquietud, pregunta hasta acá, para poder continuar ya y entrar directamente a lo que son las técnicas. No sé si tienen alguna inquietud. André, no sé si en el chat alguna pregunta. Si no, por el momento no tenemos preguntas. Bueno, puedes continuar. Bueno, entonces vamos a continuar ya viendo, digamos que los métodos que vamos a utilizar justamente en el día de hoy. Entonces tenemos el análisis preliminar del riesgo. Un poco de historia, pues esta técnica es para la identificación de riesgos. Inicialmente las utilizaban las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y luego, pues digamos que ya empezamos a utilizarlas y se viralizó o se adaptó, digámoslo así, a las otras empresas o a otros tipos de rubros, pero digamos que ahí fue donde empezó con el tema de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, obviamente para definir estrategias, para definir riesgos, para definir pérdidas, para definir también decisiones a tomar. Entonces, miremos la importancia que tienen, la utilizaban militarmente. Se trata de un primer análisis cualitativo y así es cuando todas las empresas, sean muy grandes o sean chiquititas, todas las empresas empezamos cuando iniciamos con nuestro sistema de gestión de riesgos y a valorar riesgos, empezamos con un análisis cualitativo. Llevando a cabo, bueno, digamos que así iniciamos con esto. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros no conocemos, es o no tenemos un sistema tan maduro, entonces como que no es tan fácil cuantificar. Por eso se dice que es un primer análisis cualitativo. La característica básica, pues, es revelar todos los aspectos que a veces nosotros no percibimos. Nosotros muchas veces, les pongo un ejemplo muy sencillo, vamos a sacar un nuevo producto en nuestra empresa. Y muchas veces como que nos vamos con la estrategia de venta, con el producto, cómo lo vamos a hacer llegar, cuáles van a ser nuestro canal de distribución, pero muchas veces no vemos qué riesgos se pueden llegar a presentar, en la manufacturación, y si estamos hablando de pronto de una empresa de marroquinería, no sé, que con un operario se corte, ¿qué vamos a hacer contra eso? Entonces, es como ver todos esos detalles que muchas veces nosotros no vemos a simple vista. Es muy utilizado, este análisis preliminar es muy utilizado en el sistema tenemos otros sistemas de gestión que es el de seguridad y salud en el trabajo. Entonces miremos que no es solamente para revisar los riesgos de empresas financieras o riesgos financieros o riesgos operacionales o riesgo de lavado, sino que también otros sistemas los pueden llegar a utilizar. Árbol de decisión. Este es un mapa en el cual nosotros vamos a ver posibles resultados de una serie de decisiones. Entonces acá lo que hacemos es, tenemos un nodo, tenemos una situación, y de esa situación nosotros vamos revisando los diferentes escenarios o las diferentes posibilidades que se pueden llegar a presentar. Permite que nosotros comparemos las posibles acciones entre sí,
También podemos hacer un análisis de costo, probabilidades, beneficios con respecto, digamos, a un riesgo. Acá lo podemos, el árbol de decisión lo podemos tomar ya como para hacer un plan de mejoramiento, porque recordemos que el riesgo no es solamente queda ahí, sino que nosotros a veces también generamos planes de mejoramiento o planes de acción ante un riesgo que no estamos llevando o que se nos está materializando o que no podemos controlar. Entonces ahí es donde nosotros plasmamos todas las posibilidades, cuáles son las mejores, cuáles nos va a costar menos, cuáles nos va a costar más, y ahí es donde nosotros podemos llegar a tomar decisiones. Entonces, eso es con respecto al árbol de decisión o árbol de decisiones. Tenemos una simbología para nosotros empezar a armar estos árboles. Entonces tenemos un nodo de decisión, que la figura es cuadradita. Muchas veces nosotros vemos unos esquemas y no los entendemos. Entonces el nodo de decisión, donde vamos a plantear la situación, es cuadrado. Un nodo de probabilidad, el símbolo es redondito y muestra los múltiples resultados inciertos. Entonces ahí, ¿qué puede pasar acá? ¿Qué puede pasar en esta situación? ¿Qué puede pasar en esta otra situación? Por ahí tenemos como una inquietud, creo. Tenemos unas ramificaciones alternativas. Entonces, ahí en cada ramificación es simplemente, nos indica cuál es el posible resultado de esa acción. Tenemos unas que son las alternativas rechazadas, entonces es el palito digamos, con las dos rayitas. Entonces, ahí es donde cuando nosotros vemos eso, ya sabemos que ahí es donde nosotros rechazamos, no aceptamos, no tomamos esa posibilidad. Y tenemos el triangulito, que es cuando ya termina, digamos que ya hemos tomado esa decisión, o ahí ya termina todo ese resultado. O sea, es el fin de la gráfica, del mapa, es con ese triangulito. Esto, por ejemplo, cuando estamos haciendo un mapa, lo podemos graficar. Es fácil cuando estamos haciendo de pronto una toma de decisión o una lluvia de ideas, graficarlos a las personas, porque muchas veces es como más fácil ver todo el panorama antes de llegar a tomar una decisión. Entonces, digamos que es algo que si lo sabemos aplicar, nos puede traer muchísimos beneficios. Las ventajas son muy fáciles de entender, pueden ser útiles con o sin datos fehacientes, y porque cualquier dato requiere, digamos, que una preparación mínima. Se pueden agregar nuevas opciones. Su valor al seleccionar, digamos que tenemos varias opciones para nosotros llegar a decidir, y lo combinamos fácilmente con otras herramientas con respecto a la toma de decisiones. Hay otros, digamos, que se pueden volver un poco complejos y se recomienda usar otros diagramas de influencia, que eso de pronto lo vamos a ver más adelante, pero pues no los quiero enredar como con tanto diagrama. Entonces hasta ahora vamos a utilizar el de árbol de decisiones. Listo. ¿Dudas, inquietudes? No sé si voy muy rápido, no sé si estamos bien de tiempo. ¿Dudas? Eri, bueno, vas súper bien, estamos súper bien de tiempo. Solo nos llegó una pregunta de Yesid, que nos dice cuáles son las técnicas para valorar las consecuencias. Si consideras pertinente y es algo cortico, lo podemos hacer acá, si no, la dejamos para el final. Bueno. Digamos que métodos para analizar las consecuencias, podemos utilizar este árbol de decisión, porque en el árbol de decisión miramos las situaciones y podemos ver consecuencias, y ahí podemos también llegar a tomar una decisión. ¿Qué más? Para ver consecuencias puntualmente, ¿qué otra técnica? Lluvia de ideas, que lo vimos la vez pasada, reunirnos varias personas, revisar cuáles son los planteamientos, también lo podemos utilizar con eso. Un juicio de expertos, y no digo juicio de expertos de que contratemos a otro personal ajeno a la empresa, sino que de pronto las personas que tienen un poco más de experiencia puedan dar un punto de vista con digamos que con esas consecuencias que vamos planteando. O sea, los métodos, como yo les dije, no es uno solo. Mira, consecuencias con causas con riesgos con plan de acción con no. Se puede llegar a jugar, y es como nosotros lo vayamos manejando y adaptando y administrando, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, continuemos para que las preguntas las dejemos todas al final. Bueno,
Lista de chequeo o verificación es más o menos algo muy parecido a lo que hicimos inicialmente. Se puede, digamos que llegar a comparar como con una encuesta o con un formulario como nosotros acabamos de hacer hace un momento. Entonces, la lista de verificación simplemente, mira, acá dice que lo utilizamos para las medidas preventivas de los procesos de análisis y riesgos que están siendo adoptados. Esto tomando el ejemplo también de cuando vamos a generar un nuevo proceso o cuando vamos a generar un nuevo producto, muchas veces nos dan un listado y en ese listado hay unas opciones, nos dan simplemente unas opciones, nos muestran una premisa y nosotros ahí lo que hacemos es seleccionar. Entonces, consiste en hacer una lista con todos los riesgos que se van a ir identificando y las recomendaciones de su prevención correspondiente. O sea, simplemente una persona que ya tiene un poco más de experiencia me genera una lista de riesgos y me va a poner unas respuestas para que las personas me contesten solo esa respuesta. No va a ser una respuesta que la persona pueda ampliar o no. Simplemente me encasilla ahí ciertas respuestas que yo quiero que las personas me contesten. Y frente a cada ítem voy a simplemente a seleccionar, digamos que seleccionar la respuesta que yo crea adecuada. Entonces, es un método de análisis muy fácil, muy sencillo, es muy útil porque son fáciles de hacer y de usar. Se pueden emplear para cualquier actividad o proceso, también para un proyecto. Facilitan la toma de decisiones también. Uno de los objetivos es examinar o analizar la localización de los defectos y también podemos, digamos que verificar las causas de los defectos que puedan llegar a presentarse. Entonces, traje una lista de verificación. Entonces, por ejemplo, lista de chequeo, control de calidad para los productos fabricados. Hay unas diferentes situaciones y al lado tenemos sí, no o no aplica. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los componentes usados son los correctos. Sí o no aplica. Entonces, como que no doy como una opción de que las personas se extiendan, de que sea algo como muy amplio, sino que simplemente quiero saber puntualmente si o si está aplicando, si no está aplicando o no aplica. Entonces, digamos que esto es lo bueno de las listas de verificación. Es importante, digamos, ver cuál es el objetivo de realizar esa lista de verificación, ser muy claro y como que poner un foco, o sea, no poner cualquier pregunta, no plantear cualquier situación, sino que ser como muy puntuales, porque mire que las respuestas no son tan amplias, simplemente son unas respuestas que yo planteo y que quiero encasillar. Listo. Las entrevistas estructuradas y semiestructuradas también es una de las, digamos que es una de las herramientas o técnicas que a mí me gusta llegar a utilizar, porque muchas veces cuando hacemos una técnica como lluvia de ideas, como que se nos pierde el foco, como que nos desviamos de lo que queremos, como que son pueden llegar a ser como no productivas, porque todo el mundo opina, porque llegamos y como que cada uno da su punto de vista y como que no se puede llegar a algo concreto. Entonces, digamos que funcionan muy bien siempre y cuando, hablando de la estructurada, nosotros llevemos preparadas las cosas, no llegar, por eso te digo, hay dos, no llegar como, bueno, ¿y usted qué piensa? Bueno, y dame su opinión, sino que llegar, digamos, de una manera muy puntual. Entonces, la diferencia entre las preparadas, pues obviamente lo que estaba diciendo hace un momento, llegar con las preguntas preparadas digamos que en una guía para que la persona me responda. Las semiestructuradas o libres, las entrevistas son abiertas, las personas pueden expresarse, decir muchas cosas. Para mí, digamos que las preparadas son buenas cuando tenemos como todo, tiene sus pros y sus contras. Cuando nosotros ya tenemos como una situación muy puntual y que queremos simplemente validar, está bueno hacer las entrevistas estructuradas o preparadas, pero la libre, la ventaja es que muchas veces como que nos arrojan más ideas, nos arrojan cosas que de pronto nosotros no habíamos tenido en cuenta. Entonces tenemos que saberlas combinar. Al inicio, si yo estoy iniciando, si estoy partiendo del punto cero, puedo hacer entrevistas libres,
como para saber un poco el contexto, para saber cómo nos vamos a ubicar. Muchas veces de las entrevistas libres salen situaciones que nosotros no habíamos tenido en cuenta y como que nos van a llegar a alimentar, entonces es bueno tener las dos. Y las estructuradas se utiliza cuando ya un sistema es maduro, cuando ya un sistema lo hemos revisado, cuando ya es algo muy, digamos que ya ha avanzado un poco. Supongamos que nosotros ya tenemos hace bastante tiempo un mapa de riesgos y un sistema y los tenemos calificados, tenemos controles y eso, y digamos que con una periodicidad anual revisamos los riesgos con una calificación baja. Entonces aquí sí podemos utilizar la estructurada porque simplemente queremos validar que ese riesgo siga ahí, siga bajo o de pronto hubo un cambio, pero lo queremos algo más rápido. Entonces, por eso digo que hay que saber en qué momento debemos utilizar cada una de estas técnicas y esto aplica para todos. Tenemos que tener como ese olfato de saber, bueno, aquí me funciona más una entrevista libre. Acá en esta etapa en la que estoy me funciona más una lluvia de ideas. Acá me funciona más un árbol de decisión. Entonces tenemos que, y se pueden combinar todas, podemos utilizar todas en los diferentes momentos en los que estemos trabajando nuestro sistema de gestión de riesgos. La ventaja, entonces, son útiles cuando es muy difícil poner de acuerdo, por ejemplo, la lluvia de ideas, cuando es muy difícil poner de acuerdo bueno, no es poner de acuerdo, cuando es muy difícil llegar como a concienciar ciertos puntos, ciertos aspectos, entonces que todas las personas hablan y dicen una cosa y no están de acuerdo y me refutan alguna opinión o algún punto de vista, entonces digamos que me ayudan a ordenar. No sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces llevamos una lluvia de ideas preparadas y llevamos las ideas y hacemos digamos que somos ordenados en la dinámica y eso, pero llega un momento en que a veces nosotros como que no podemos porque son muchas personas o porque todos están en desacuerdo, unos dicen una cosa, otros dicen la otra, entonces ahí es cuando nosotros debemos de utilizar, digamos que esas entrevistas. ¿Listo? Entonces digamos que esa es la ventaja, como hacerlo de una manera un poco más ordenada. Bueno, y con esto quiero saber si hay alguna inquietud antes de irnos digamos que al ejercicio final, en el cual sí nos vamos a tomar un poco más de tiempo, es un poquito más largo. No sé si hay inquietudes hasta acá, si hay alguna pregunta, antes de continuar con nuestro ejercicio final. Bueno, Eri, por aquí nos dice Aura que de pronto no le quedó muy claro el árbol de decisión. Creería que esa es posible que refuercen nuevamente, gracias. Creería que esa es una de las preguntas que aplicaría en este momento. Y la otra que tenemos, la podemos hacer al final, es cómo se evalúa un riesgo estratégico. Entonces, ok. Esa la podemos dejar para el final, Nicolás. Ahorita la respondemos y miremos ahorita, Aura, recordarle este tema del árbol de decisión para que continúe. Bueno, entonces le puse nuevamente el slide. El árbol de decisión es un diagrama, como cuando nosotros hacemos diagramas. Nosotros hacemos diagramas para incorporar información. Entonces, esta situación se clasifica en estas otras dos. Esta situación en estas dos y a su vez, o sea, como que vamos ramificando, ¿cierto? Acá con el árbol de decisión es eso, es simplemente ver los pros, los contras, cuál es llevándolo a un riesgo. Entonces tenemos un riesgo. A ver qué riesgo podemos definir. Voy a poner el riesgo que siempre pongo y es que Erika está haciendo la presentación o está en su oficina normalmente trabajando y trae un vaso con agua. Me pasó en la vida real y trae un vaso para tomar agua mientras trabaja. Listo, entonces el riesgo, o se materializó de que ese vaso con agua, yo me levanté de afán y cayó sobre el teclado. Se dañó el computador, tocó reponerlo y bueno, no pasó nada. Entonces,
La situación es daño de computador por derramamiento de agua. ¿Listo? Entonces, una situación. Entonces, ¿por qué pasó? Porque el vaso no tenía tapa. ¿Qué otra situación pasó? Porque llegó una persona y no lo vio y lo derramó. Entonces, digamos que hay diferentes situaciones que esas serían como las causas de por qué pasó esa situación. Consecuencia, bueno, se dañó el computador, tocó repararlo, Erika se atrasó porque no tenía que trabajar ese día, entonces Erika se atrasó en sus responsabilidades. Listo. ¿Cuáles son las soluciones? O prohibir que tomen en los puestos de trabajo algún líquido, que de ahora en adelante utilicen siempre un envase con tapita, terminan de tomar y le pongan la tapita. A raíz de eso siempre ando con mi termo con tapita. Bueno, entonces, ¿qué me sale más costoso? ¿O cuál es el costo-beneficio? Prohibirles, entonces si yo les prohíbo a los empleados que no me tomen líquidos, entonces voy a tener el tema de que van a estarse desplazando al lugar que yo determine para tomar agua o para tomar el líquido. Entonces va a haber un desplazamiento, va a haber una pérdida de tiempo, Erika se distrae, Erika echa chisme, entonces digamos que voy a perder el tiempo. O lo mejor es regalarles a todos los empleados, si yo les voy a regalar una taza, regalémosles, no sé, del Día de la Mujer, del Día del Hombre, un detalle para todos los empleados de que tengan su termo con tapa. Entonces ahí, digamos que vi todo el panorama y llegué a la conclusión de que lo mejor era o decirles que tienen que traer su termo con tapa o regalarles un termo con tapa. Entonces ahí es donde yo veo todo el panorama y voy mirando cuál es el costo, cuál es el beneficio, digamos que las decisiones que definitivamente no me sirven, también las tengo visualizadas porque en algún momento las contemplé. Ese es el árbol de decisión. No sé si quedó claro a la persona que me había preguntado y que no le había quedado muy claro. Y ahí tenemos la simbología. Eri, bueno, yo creo que quedó claro. Igual, Aura, si de pronto tienes alguna duda adicional, nos dice que sí, que le quedó claro, nos puedes escribir también. Bien. Nos dicen el incidente del vaso de agua, ¿cómo podemos valorar las consecuencias? Creo que fue lo que comentaste durante la explicación. Sí, costo-beneficio, ¿qué es mejor? Bueno, las consecuencias, dañé el computador, perdí tiempo, reprocesos, un costo para la empresa porque tiene que mandarlo, cambiarlo. Entonces, digamos que esas son las consecuencias de dañar un computador. Me pasó en la vida real y pasa mucho. Bueno. Listo. Entonces, ahora sí, Eri, podemos continuar para que terminemos. Tenemos 10 minuticos para esto y los últimos 10 para las preguntas. Bien. Listo, ahí bueno, igual tú lo pasas el formulario, André. Sí, entonces vamos, es con la votación que tenemos. Sí, con la votación, la segunda votación que tenemos están las preguntas. Esta parte de las preguntas son de los 4 métodos que acabamos de ver. A ver si les quedó claro. Listo. Entonces, ahora sí, nuevamente es la misma metodología de hace unos minutos, entonces ya les compartí las preguntas y dice así, son 4 preguntas. ¿Cuál de las técnicas vistas es la más conveniente para desarrollar en nuestras empresas? Bueno, entonces ahora sí, la que nos ponga el ente regulador, o seleccionar y combinar la que más nos favorezca según el tipo de negocio, proceso o proyecto a nuestra empresa, o hacer una lluvia de ideas. La segunda pregunta es: ¿en qué consiste el análisis preliminar del riesgo? ¿Consiste en una reunión de varias personas en donde se expresan varias ideas, o consiste en tener como referencia la ISO 31000? O por último, revisión inicial, es de gran utilidad para revelar aquellos aspectos que a veces pasan desapercibidos en los sistemas ya existentes. La tercera pregunta es: ¿por qué se desarrolla la técnica del árbol de decisión? Entonces, para hacer bonitos gráficos, porque permite que un individuo o una organización comparen
posibles acciones entre sí según sus costos, probabilidades y beneficios o para presentar informes a la junta directiva. Creo que lo tenemos súper claro porque lo acabamos de ver. Y la última son ventajas de la lista de chequeo o verificación. Estas que son fáciles de usar y de emplear para cualquier actividad porque es un intercambio de ideas de los participantes o porque el entrevistado da la opinión de manera libre. Así que ya el 23% han votado, 25%, 33%. Bueno, entonces tenemos estos últimos 40 segunditos para que voten. Yo no puedo votar, ¿no? No, mentiras. Vamos a votar para compartir las respuestas. Ya van la mitad de las personas, el 50%. Creo que tenemos unas respuestas muy altas. Les ha quedado muy claro por lo que estoy viendo, que eso me alegra, que tengamos los conceptos cada vez más organizados, y esto lo vamos a evidenciar aquí. Entonces, 10 segundos, ya va el 66% de la votación. Muy bien, muy bien. Bueno, y les recuerdo, estos últimos 10 minutos, después de este ejercicio práctico que nos va a mostrar Erika, son para preguntas, pero recuerden que es en la opción de abajo de su panel de preguntas y respuestas, para que me las envíen por ahí, porfa, y no por el chat, porque tenemos muchas conversaciones por ahí y se nos pasa. Entonces, aquí abajito en preguntas y respuestas. Ya hay dos. Ya, tenemos el 73% de votación, ya la voy a finalizar y ahí te comparto los resultados. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál de las técnicas vistas es la más conveniente para desarrollar en nuestra empresa? Dice, seleccionar y combinar las que nos favorecen según el tipo de negocio, proceso o proyecto de la empresa con un 99%, eso está muy bien. Y me dice del 3%, lluvia de ideas. Eso significa que en esa empresa están tomando como referencia la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es buenísima siempre y cuando la sepamos manejar. Quedó claro el concepto de las técnicas. ¿En qué consiste el análisis preliminar del riesgo? Entonces dice, revisión inicial en el que es de gran utilidad para revelar aquellos aspectos que a veces pasan desapercibidos en los sistemas, digamos que en los sistemas ya existentes, con un 82%, esa es la respuesta, digámoslo así. Pero igual tenemos un 12% que dice reunión de varias personas en donde se expresan varias ideas. Aquí yo estaba haciendo referencia a la lluvia de ideas, a las lluvias de ideas como tal. Con un 12% respondieron eso y tiene como referencia la ISO 31000. También aplica, esa respuesta aplica porque todas estas técnicas, digamos que todas estas técnicas siempre las utilizamos teniendo como marco de referencia la ISO 31000, pero la respuesta era la última, con el 82%. ¿Por qué se desarrolla la técnica de árbol de decisión? Entonces, con un 99% de la votación dice, permite que un individuo o una organización compartan posibles acciones entre sí para digamos que para revisar lo que son los costos, las probabilidades y los beneficios, fue lo último que comenté de acuerdo a la inquietud que surgió. El 3% dice para presentar informes a la junta directiva. Sí, también sirve para digamos que para llevar eso ya digamos que llevamos ya las posibilidades de tomar una decisión, digamos que la junta directiva llega a tomar la decisión, es válido, muy bien. Ventajas de las listas de chequeo o verificación, fáciles de usar y de emplear para cualquier actividad o proceso con un 88%, intercambio de ideas de los participantes, digamos que esto va más enfocado a la lluvia de ideas, pero también en las listas de chequeo también hay, digamos que un intercambio de ideas, pero recordemos que las listas de chequeo nosotros ya llevamos como que encasillamos lo que queremos que nos respondan. Entonces, digamos que no es como una entrevista libre o no es como una lluvia de ideas que las personas expresan, sino que ahí tienen que sí o sí responder, digamos, esas dos o esas tres opciones de respuestas que me dan. No me puedo salir de ellas. Y sobre un 11%, y el entrevistado da la opinión de manera libre. Aquí estamos hablando de
las entrevistas libres, no en la lista de chequeo, pero bueno, también es válido como, digamos, que ampliar y responder lo que de pronto nos llegó a quedar claro, pero sí veo que se respondió muy bien. Bueno, entonces, bueno, listo. Perfecto. Sigamos entonces con las preguntas y las inquietudes que de pronto puedan llegar a tener. Bueno, Eri, pero entonces ¿quieres que ya demos paso a todas las preguntas? Ya no tenemos más en nuestra presentación. No, ya no tenemos más en nuestra presentación, ya hicimos las dos encuestas que teníamos preparadas. Ya las hicimos una al iniciar que fue que es un riesgo, esa parte, y ahora pues cada pregunta de acuerdo a cada técnica que acabamos de ver. Listo, entonces ahora sí vamos a abrir nuestra opción de preguntas y respuestas, así que todas las dudas que tengan en relación al tema del día de hoy, porfa me las envían por la opción de preguntas. Aquí Lucía dice que muy buena la presentación, les respondo a todos los que me han preguntado si vamos a tener esta información, este material. Nosotros lo publicamos en nuestro canal de YouTube la próxima semana, es decir, el próximo miércoles ya estaría ahí. De igual forma lo van a ver también el próximo mes, también en nuestra página web. Listo, bueno, por aquí me preguntan, Marcia Mota dice, ¿qué no se debe hacer en el proceso de gestión y análisis de riesgo? No entiendo, ¿qué no se debe hacer con respecto a qué? Bueno, Marcia, respóndenos esto, porfis, para poder... ¿A qué, Marcia? ¿Qué no se debe hacer con respecto a las técnicas? No sé. Mientras Marcia nos da más contexto, nos dice Carlos Martínez, como analista de riesgo, ¿sugerimos acciones correctivas o aplicamos acciones correctivas? ¿Cómo aplican? Bueno, recordemos que nuestro sistema también es auditado. O sea, nosotros cuando estamos hablando de una acción correctiva para alguien de otro proceso, digamos, estamos revisando el proceso de contabilidad, nosotros sugerimos y nosotros no nos sugerimos solos. Nosotros cuando vamos a hacer una identificación de riesgos, nos sentamos con las personas responsables de ese proceso. Cuando surge un plan de acción cuando surge un plan de acción o un plan de mejoramiento, nosotros también nos reunimos con esas personas. Igual nosotros no sabemos de contabilidad, sino que nosotros lo vamos a hacer de acuerdo a lo que las personas nos van retroalimentando. Cuando es un plan de acción dirigido a un proceso como tal, nosotros lo planteamos y van a tener unos responsables como tal, sea el dueño del proceso o sea la persona operativa de ese proceso. Bueno, entonces, digamos que ese plan de acción se da para esas personas, nosotros no lo hacemos. Nosotros lo que hacemos como personas del área de gestión de riesgos o del sistema de gestión de riesgos, validamos que efectivamente se haya digamos que, llegado a fin ese plan de acción. Pero a nosotros a su vez, la auditoría interna, incluso también la auditoría externa, también nos dan unos planes de mejoramiento que va destinado al proceso. Recordemos que el área tiene unos procesos, entonces ahí lo que se hace es que nosotros ya venimos a desarrollar esos planes de acción que a nosotros nos generan. Entonces nosotros generamos planes de acción para otras personas que no hacemos y a nosotros también nos generan planes de acción que ahí sí nos corresponde hacer. Bueno, por aquí nos habían preguntado hace rato, que te conté, era cómo identificar y valorar los riesgos estratégicos. Bueno, los riesgos estratégicos, primero que todo, recordemos que, digamos que el sistema de gestión de riesgo, hablándolo de manera operativa, tienen que estar alineados con los riesgos estratégicos o con la estrategia de la empresa. Entonces, nosotros cuando revisamos un riesgo estratégico, lo que tenemos que mirar son
los objetivos estratégicos. Por ejemplo, el objetivo estratégico de mi empresa este año es tener un crecimiento de un 15% de las ventas en Bolivia. Supongamos, somos una multinacional, o en cierto departamento o en cierta provincia. Ese es el objetivo estratégico de este año. Eso es lo que nosotros queremos. Y entonces, bueno, ¿cuáles son los riesgos que se puedan llegar a presentar? Tenemos presencia en Bolivia o en esa provincia. Las personas que van a ir a hacer digamos que van a ir a hacer esas ventas o a ampliar esa producción, conocen de eso. Recordemos que es muy importante todos hablar el mismo idioma, que todos sepamos, porque muchas veces generamos unos objetivos estratégicos y muchas veces no los escalamos o no los bajamos a la gente comercial. Entonces la gente comercial trabaja sin ganas o le da lo mismo vender uno o no vender. Entonces es empezar a ver ese objetivo estratégico y cuáles son los riesgos que se puedan llegar a presentar. Supongamos, una inflación muy alta me va a generar que yo no pueda llegar a tener los resultados que tenga. Entonces es revisar el objetivo y revisar los escenarios, que fue una de las técnicas que utilizamos anteriormente, los escenarios que se puedan llegar a presentar o que nos va a impedir que se pueda llegar a lograr ese objetivo estratégico. Así es como se hace una valoración de riesgos estratégicos. Bueno, Eli, gracias. Víctor Parra nos pregunta, ¿es necesario un comité de riesgos para la analización de los riesgos? Un comité de riesgos, no es necesario un comité de riesgos. El análisis o la identificación de riesgos está en cabeza del área del sistema de gestión de riesgos, que es muy distinto a un comité. Un comité de riesgo lo que hace es tomar decisiones y el área de riesgo lo que hace es gestionar ese sistema dentro de la empresa. Entonces, no hay necesidad. Los que tienen que llegar a identificar y aplicar estas técnicas son los analistas, son las personas que gestionan digamos que el sistema como tal en esa empresa. Entonces, no hay necesidad de un comité. Un comité solamente es para llegar, tomar decisión, revisa cuál es el resultado, revisa qué debemos hacer, define de pronto políticas. Es muy distinto al área como tal. Perfecto. Nos dice Rubén Trejo, ¿cómo alinear las funciones de control interno, riesgo y auditoría interna en los planes de acción y seguimiento, producto de la identificación de riesgos? Bueno, ¿cómo alinearlos? Recordemos que dentro de todas las empresas hay algo que se llama el gobierno corporativo. El gobierno corporativo, ¿qué es? Es revisar todos los entes, todos los sistemas, todos los sistemas o todas las áreas que hay dentro de una organización. Entonces, mediante el gobierno corporativo, lo que se hace es definir los alcances. Entonces, los del área de control interno tienen que hacer estas y estas y estas actividades. El área de gestión de riesgo tiene que hacer estas y estas y estas actividades. El área de auditoría tiene que hacer estas y estas y estas actividades. Es muy importante. Y entonces ahí se define hasta dónde llegar cada una de las áreas. Esto es importante porque muchas veces se confunden las actividades del auditor con las actividades de gestión de riesgos, muchas veces. O se confunde la actividad de gestión de riesgos con la de control interno. Entonces, para eso existe un gobierno corporativo que es la que organiza cada una de esas funciones, el alcance de cada uno, y es muy importante tener en cuenta, y esto pasa en la vida real, y es que ninguno es enemigo de ninguno. O sea, se tiene que trabajar de una manera para lograr un objetivo, y es que todo sea eficiente. Entonces, a veces el área de auditoría es enemiga, digámoslo así, del área de gestión de riesgos, porque se le quiere venir a meter en el terreno que no le corresponde, o le manda a hacer cosas que no le corresponden. Entonces, primero es muy importante tener muy bien definido todas estas actividades, todas estas responsabilidades, lo define el gobierno corporativo. Y segundo es trabajar de manera de equipo,
sabiendo hasta dónde puedo llegar, hasta dónde llega el otro, qué necesito del otro para yo hacer mi trabajo. Entonces, eso es muy importante. Gobierno es tener un buen gobierno corporativo, no trabajar como si fuéramos enemigos, recibir las observaciones de buena manera, también refutarlas cuando no hay, pero pues digamos que siempre mirando hacia un mismo objetivo, y es que seamos eficientes y lograr los objetivos. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, entonces vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Igual si nos quedan haciendo falta, les respondemos. Las respondemos vía correo electrónico, como hemos hecho anteriormente. Exacto, entonces nos dice José Durán y Oralia Durón, que tienen una pregunta muy similar, es ¿cómo analizas los riesgos de lavado de dinero? Los riesgos de lavado de dinero digamos que es un sistema distinto al de riesgo operativo. La norma misma nos enmarca de cómo debemos hacerlo. Digamos que la metodología se lo podemos manejar como metodología muy similar a la ISO 31000, que es identificar, evaluar, controlar, monitorear. Listo. Digamos que se puede llegar a manejar de esa manera. El sistema de lavado tiene unos términos muy distintos, que son revisar transacciones inusuales, la revisión de operaciones inusuales, monitoreo transaccional. Tiene otros conceptos muy distintos que la norma nos dice. O sea, cuando nosotros tenemos dudas es tomar la norma y empezar a revisar. También tenemos, por ejemplo, los factores de riesgo son muy distintos. En riesgo operativo el factor de riesgo es las personas, la tecnología, la infraestructura, externos, y en lavado tenemos canales, productos, personas, jurisdicción. O sea, tenemos otros elementos que son un poco más robustos, y para esto lo mejor es siempre revisar la norma, siempre revisar qué somos nosotros, si es adecuado tener o no tener un tema de lavado en nuestra empresa. Entonces, digamos que yo siempre digo remitirnos a lo que pide la norma. Recordemos que la norma pide unos requisitos mínimos, revisar si cumplen, si no cumplen y cómo los vamos a hacer para cumplir. Es un sistema muchísimo más robusto que el operativo. Se manejan conceptos, pero digamos que el tema de identificar es igual. Bueno, nos pregunta James Jiménez, la identificación y calificación de controles, diseño y eficacia, ¿quedan incluidos en el árbol de decisiones? Los controles, es que los controles sí pueden llegar, sí se pueden llegar a incluir, sí se pueden llegar a incluir. Incluso hay decisiones que hay decisiones que me derivan a un control. Por ejemplo, la decisión de que todo se va a tomar con una tapa, ese puede llegar a ser un control de que si quieres tomar, tienes que ponerle la tapa, si no, no. Entonces sí lo podemos llegar a incluir. Recordemos que es como mejor se adecue a lo que nosotros estamos llegando a manejar al interior de cada empresa, pero sí se puede llegar a incluir. Jorge Gutiérrez debe reportar el resultado del análisis. No te escuché, se te fue un poco la voz, Andrea. ¿A quién se le debe reportar el informe del análisis de riesgo? Bueno, el informe de análisis de riesgo que nosotros hacemos se le debe, el análisis se hace con el dueño del proceso, tenemos una matriz y nosotros esa matriz con el análisis, con el resultado, cuáles son los riesgos altos, cuáles son los riesgos medios, cuáles son los riesgos bajos, se deben reportar a la junta directiva o al organismo direccional de la empresa, o sea, la junta directiva, digámoslo así. Se debe reportar a ellos. Eso, la periodicidad la define el ente regulador. Por ejemplo, en Colombia son cada 6 meses que se debe reportar a la junta directiva, y esos reportes se deben de guardar, van en una acta, se deben guardar,
porque en el momento en que de ahí se toman decisiones, la junta directiva de acuerdo a que nosotros llevamos toma decisiones, y en algún momento el ente regulador viene a revisar el sistema y tenemos que tener esos informes ahí disponibles, digámoslo así. Se reporta a la junta directiva. Bueno, vamos a responder dos preguntitas más porque tenemos muchísimas para poder dar fin a nuestro web. Bueno. Edwin, ¿cuántos indicadores consideras que sean necesario utilizar por cada actividad de control para evaluar su eficacia y eficiencia? Bueno, acá en estos temas uno nunca puede decir utiliza un indicador, utiliza 2 indicadores, utiliza 15 indicadores. Es lo que siempre hemos dicho y es lo que siempre dice la norma. Tenemos que crear los indicadores que sean necesarios, tenemos que tener los riesgos que sean necesarios. Recordemos que todo este sistema es ajustable a la dimensión de cada una de las empresas. Nosotros, con 2 indicadores que tengamos, podemos manejar ese control de una manera súper eficiente. Con un indicador que lo tengamos, a veces por hacer más, hacemos menos. Entonces, es lo que efectivamente me esté midiendo y efectivamente me muestra un resultado. Entonces, ¿cuántos? Nunca vamos a poder decir 1, 2, 10, no. O sea, no, porque eso es muy personal a cada una de las empresas, a cada uno de los controles. Lo importante es tener los indicadores que nos funcionen, que nos hagan eficaces y que en realidad muestren las cosas como son. No es llenarnos por llenarnos de indicadores, no es llenarnos por mostrar de que tenemos, sino que efectivamente sea algo que nos muestre lo que es y que nos muestre que es eficiente y que nos muestre que hay un avance. Entonces, cuantificar de cuántos, no se puede. Bueno, perfecto. Y nos dice Hugo Ramírez, dentro de un sistema de gestión de calidad, ¿podría asumirse que el análisis de riesgos sustituye el concepto de acciones preventivas? Bueno, esa es una pregunta muy buena, muy interesante. Yo bueno, primero que todo, ahora los sistemas de calidad están incorporando este nuevo tema de gestión de riesgos. Antes solamente hablaban de calidad. Ahora se está incorporando ese sistema de gestión de riesgos. Y efectivamente, cuando tenemos unos planes de acción, unos planes de mejoramiento, hay que incluirlos. O sea, si un sistema necesita, ya sea el de calidad, ya sea el de lavado, ya sea el de riesgos, los planes de mejoramiento, si se necesitan hacer, se deben aplicar independientemente del sistema que sea. Entonces, sí se deben incorporar, sí se necesitan. Ahora, en los planes de acción lo que hacen es plantear una nueva situación o mejorar una nueva situación de algo que no funciona. Entonces, sí o sí deben de estar si se necesitan. Bueno, Andrea. Bueno, creo que tenemos demasiadas preguntas, eso es bueno, pero lamentablemente ya terminamos con nuestra hora del webinar. No es que nos queramos ir, sino que también sabemos que ustedes pues tienen reuniones, tienen otras cosas en sus actividades del día, pero les vamos a dar respuesta a todas las personas que nos enviaron sus preguntas. Denos hasta mañana, nosotros se las vamos a compartir a través de correo electrónico. Ustedes se inscribieron con un correo, entonces a esos correos les vamos a hacer llegar las respuestas. ¿Listo? Creo que fue un webinar con muchísimas dudas, pero eso es bueno. A mí me gustan cuando salen muchas dudas. Exacto, eso es bueno porque nuestra intención también es poder brindarles a ustedes desde nuestro punto de vista esa asesoría, esa consultoría de cómo nosotros y nuestros gestores pueden ser aliados de ustedes en el momento en que los lleguen a requerir. Y bueno, por último, los invito también a que ingresen a nuestra web y ahí está la zona de gestión donde pueden encontrar los próximos eventos, donde pueden encontrar los ebooks que tenemos y que hemos preparado para ustedes, nuestros blogs donde estamos actualizando mucha información. Gracias a ustedes por la participación y bueno, Erika, mil gracias a ti por esta interesante charla y una vez más, felicitaciones.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por estar conectados hasta último momento. Eso significa que les gustó. Igual, así no tengan preguntas y tienen sugerencias de nuevos temas, también los recibimos porque es eso, no imponer, sino que sea como algo con el cual podamos interactuar. Muchísimas gracias. Acá vamos a estar de manera mensual, síganos en LinkedIn, que ahí como que vamos incorporando la información en la página web, al final de la presentación, cuando se les haga llegar, está mi correo electrónico para inquietudes. Y nada, muchísimas gracias por esa participación, muchísimas gracias por el interés. Nos gusta hacer esto y nos vemos en un mes, que seamos muchísimos más. Claro que sí. Bueno, a todos mil gracias nuevamente y hasta la próxima oportunidad. Chao, Erika. Bueno, chao a todos. Que tengan una buena semana.